Shalom, hoy vamos a hablar acerca de un asunto muy importante y quiero saber qué os parece este fondo que tenemos hoy, este paisaje. A mí me agradó mucho y por eso hacemos este vídeo aquí hoy. Vamos a hablar acerca del versículo ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos revela? ¿Es algo que fue dado a ciertas personas o a todos? Si está escrito en el texto bíblico, fue dado a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa? El prójimo, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cómo uno se ama? Así al prójimo. Quiere decir que hay que amarse uno y amar al prójimo. ¿Y eso es fácil? A veces no, porque a veces el prójimo tiene diferentes naturalezas. Por ejemplo, he recibido una carta muy linda, me agradó mucho recibir esta carta porque la juventud que se despierte en estos temas tan espirituales a mí me llena de emoción. Y he recibido cartas de personas que están estudiando, jóvenes y también de muchos músicos, que eso ayuda a sintonizar con esto que vamos a hablar hoy. La carta que os comentaba de esta joven que me escribió, que vive en una pensión estudiantil, y había una persona ahí, o vive con ellas aún, es una joven que estudia con ellos y tiene sensibilidad alta. Y es difícil la convivencia porque hay cosas que una persona que tiene más sensibilidad siente más, hay palabras que sienten más conmoción por esas palabras, hay palabras que se conmueven mucho más por esas palabras, entonces uno debe tener cuidado de no decírselas. Y así cosas que es diferente cuando tienen alta sensibilidad y otras personas que no tienen tan alta sensibilidad, pero el poder tolerarse y compartir y respetar la identidad de cada uno, la naturaleza de cada uno, cuán bueno es eso. Es muy importante y agradezco mucho a todos quienes me están escribiendo contándome sus historias para poder aprender, porque de eso aprendemos mucho. Y también quiero agradecer a todas las personas que se acercan en la filmación. A veces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? Porque filmo en lugares imprevistos y con todo ese enunciado que he dicho acerca de todas las personas que me vienen escribiendo y esto de la joven estudiante que nos ha contado esto tan valioso y todo lo demás que he mencionado nos va a llevar a entender algo que nos contó Yomaira. Y es una conclusión que ella extrajo. Y dice así: ser bondadoso y empático es un don que no todo el mundo posee. Y le doy gracias a Dios por darme ese don. Gracias por compartir sus sabios conocimientos con nosotros. Es de mucha bendición. Así me ha escrito Yomaira. Y le agradezco mucho y la felicito por tener el don de la empatía y de la bondad. Ser bondadoso y empático es un don y la felicito. Y quien no tiene ese don, ¿qué debe hacer? Ya lo vimos. El versículo con el cual abrimos este vídeo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De quién se habla? ¿De una persona que tiene el don de la bondad, de la consideración, de la empatía? ¿O también una persona que no lo tiene? Debemos saber que toda persona está sujeta a ese versículo. Quien no tiene la empatía, que no puede ponerse en el lugar del otro, porque esto que nos contó esta joven estudiante que cité previamente, ella logró ponerse en el lugar de la otra persona para entender cuál era el problema y qué era lo que le molestaba de la otra persona, para poder decidir si ser tolerante o no, es otra cosa, pero ponerse en el lugar de la otra persona. Eso es empatía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No va para una persona exclusiva, para una persona que ya tiene el don de la empatía solamente, o quien tiene el don de ser bondadoso. Ese versículo es aplicable a toda persona, o sea que quien no tiene esos dones, hay que trabajar, que se puede. Por eso el Creador nos dijo, nos dio ese legado. Aquí os doy este legado, trabajad que se puede. Y por eso está escrito también, ama al Creador, ama al Eterno. Está escrito eso. ¿Cómo puede ser que el Creador nos dice algo, nos da una ordenanza de amar al Creador, a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo? ¿El amor es algo que se puede gestionar? Sí, si uno no tiene facilidad para amar, uno puede trabajar en eso
y puede despertar su amor. Hay personas que se despertaron en su amor, en su generosidad, en su bondad, en su empatía, de las formas más insólitas. Por ejemplo, grandes médicos, cirujanos. Había un cirujano que era una persona que no tenía empatía y no tenía amistades tampoco, porque era así, una persona que no era muy sociable, pero muy buen cirujano. Hasta que llegó un paciente con síndrome de Down y nadie se podía conectar con él porque nadie podía entender exactamente cómo comunicarse. Este médico lo logró y ahí vio que puede conectar y se le abrieron los caminos. Hay que dar un giro. Nosotros hemos girado ahora porque el sol comenzó a darme de frente y entonces hubo que girar. En la vida hay que dar un giro. Si uno no tiene el don, este que menciona aquí Yomaira, ser bondadoso y empático es un don. Si uno no tiene ese don, tiene el don del Creador, que es este, nos dio esa misión. Todos podemos trabajar el amor, todos podemos trabajar la empatía, la consideración, todo esto, la bondad, ser bondadosos. Hay personas que no son bondadosas por naturaleza, se puede trabajar. El Creador nos dio ese regalo de o tener naturaleza innata o trabajar. Y el trabajo vale muchísimo. Una persona que de ser antipática pasa a ser simpática, tiene un valor muy importante. Y de no ser empática a ser empática, el valor es muy grande, es sensacional, porque uno trabajó. Y está escrito que por el trabajo se le da a la persona la recompensa, no por los logros, eso depende del Eterno, sino por el trabajo que hace. El trabajar para superarse, eso es lo que vale, eso es lo que importa. Y ese es el legado del Creador, darnos herramientas para que trabajemos. Nadie debe considerarse, yo no tengo sensibilidad, no puedo empatizar con las personas, no puede ahora. Dentro de un tiempo va a poder si trabaja en eso. ¿Por qué? Porque se va a compenetrar con los estudios que indican cómo ser sensible con el prójimo, cómo compatibilizar con el prójimo, cómo empatizar con el prójimo. Solamente estudiándose las reglas de la consideración lo va a conseguir. Con eso ya tiene todo. E incluso me atrevo a decir algo, con una sola regla de la consideración le puede cambiar la vida. Por ejemplo, el no hablar mal de las demás personas. Que el sabio Hafez Haim escribió un libro entero de eso. No hablar mal de las demás personas. Si uno se aprende eso, lo que pronuncia con la boca lleva a la acción. Pienso que le puede cambiar la vida estudiando solo ese tema. El libro se llama Shemirat HaLashon, que lo escribió el sabio Hafez Haim, que vivió hace unos 80 años, una compilación magistral. Reunió las enseñanzas de los sabios que hablaban de ese tema y él explicó más cosas, una guía completa para saber qué hablar y qué no hablar. ¿Qué no hablar? Lo que le molesta a las demás personas o le puede molestar. ¿Qué hablar? Lo que puede ser agradable a las demás personas. Así como uno quiere que le digan cosas que uno se sienta contento con esas cosas, así con los demás. No perjudicarlos, decirle cosas buenas. El sabio Hafez Haim habló de eso, enseñó cómo hablar correctamente para no difamar. Y eso es una base esencial. Si uno se estudia esas leyes, ya con eso le cambia la vida. Estoy prácticamente seguro de que le va a cambiar la vida. Y si se aprende todas las leyes de la consideración, bueno, ese va a ser un cambio total, que no va a ser una persona como la que era antes, una persona totalmente diferente. Eso es completamente seguro, tal como enseñó el sabio Hillel en el folio 31 del Tratado de Shabbat, que eso es la base de todo. Por eso es importantísimo compenetrarse con esos temas, saber que se puede, que por más que una persona no tenga la naturaleza, no tenga esos dones, como digo Yomaira aquí, ser bondadoso y empático es un don. Sí, quien lo tiene es maravilloso, es una persona que de los cielos recibió eso, pero quien no lo tiene se puede poner a trabajar y puede llegar a niveles supremos. Hasta aquí este vídeo, te deseo un magnífico día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.